de portarse varonilmente con estos hermanos, con estos jóvenes. Bendice tu palabra, Señor. Bendice por tu espíritu lo que hacemos. Nada podemos hacer separados de ti. Ayúdanos, por favor. En Jesús. Amén. Dice Jordan Peterson, me imagino que muchos sabrán quién es el canadiense, un influencer de nuestros días, que yo le digo a la gente, no sigan su teología, pero escúchenlo porque tiene buenas cosas que decir. No es un buen teólogo, pero es un buen comunicador y es un buen representante, por lo menos de la ética bíblica y del pensamiento bíblico, aunque no es un buen teólogo. Jordan Peterson dice, un buen hombre es alguien muy, pero muy peligroso, pero que se mantiene bajo control voluntariamente. Hay una diferencia entre ser manso y ser menso. Hay una diferencia entre ser humilde y ser pusilánime. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero Jesús no fue pusilánime. Moisés es descrito en el Pentateuco como el varón más manso de la tierra. Pero el que lee el Pentateuco sabe que Moisés no era pusilánime. Hoy día los hombres estamos bombardeados. ¿Por quién? Bueno, estamos bombardeados por ese predicador que escuchamos en el carro, en el radio satelital, o en el teléfono, o en la computadora, o en la televisión, los que son más antiguos. Antes, el arquetipo de hombre era un individuo hipermasculino, fuerte, abrasivo, Rambo. Yo sé que los jóvenes no saben qué es Rambo. ¿Quién es ese? Pero Sylvester Stallone, Rocky, Rambo, Conan, Terminator. Y los que son más viejitos se acordarán de Al Bundy y Married with Children. El mismo actor de Married with Children, Ed O'Neill, hizo Modern Family. ¿Qué diferencia? Ahora el hombre es suave, tonto y un asistente domesticado de la mujer. Y en ese gran predicador de hoy que se llama Netflix, que todos los tenemos en casa, además le pagamos. Una mujer de 5 pies de estatura y 100 libras o 110 libras puede con un hombre de 6 pies y 6 pulgadas y 300 libras. A patadas y a llaves. Me dice, pero eso es físicamente no da. O sea, los boxeadores los rankean por peso, es por algo. Que el peso completo es de más de 200 libras y el peso pluma es de 120 libras, es por algo. Pero hoy ya nos venden que no es así. Que Superman es un idiota y que la que sabe mucho es la Mujer Maravilla. Eso es un programa, eso es una programación sociológica moderna. Y los que tienen padres, hijos y nietos, estén atentos, porque eso está programado así. La cultura redefine la masculinidad constantemente. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién define la masculinidad? ¿Cómo yo sé lo que es un hombre? ¿Lo aprendo en los libros de psicología, de sociología, en la televisión? ¿O lo aprendo según lo que enseñó el Espíritu Santo en su palabra para su iglesia? ¿Qué es la masculinidad bíblica? Ese texto que leímos, portaos varonilmente, es una adverbialización de un verbo. No quiero entrar en una clase de gramática, pero básicamente de un sustantivo, perdón. El sustantivo es hombre, andros, que es hombre masculino, no antropos, hombre general o ser humano, sino andros. Y el texto dice, hombrecícense, portaos varonilmente. Literal, varonilícense. Y esa idea de portarse varonilmente trae la idea de fortaleza, de firmeza, de estabilidad, no de machismo.
cultural. Vamos a ver un poco cómo empezó el machismo en la humanidad. Muchos comentaristas respetados dicen que eso básicamente lo que significa es tener valentía espiritual y tener firmeza, tener constancia, pero el texto dice que se hagan todas las cosas con amor. Esa empaquetadura empieza a darle forma al tema de portarse varonilmente. Una vez, hermana, présteme su cartera. Da una ilustración. Una vez yo fui con mi esposa a un restaurante, a un mall, y a ella se le quedó la cartera en el carro y el carro estaba lejos. Y yo tuve que ir al carro a buscar la cartera y atravesar un mall en Miami con una cartera. Bueno, yo hice así. Cogí la cartera y venía así. Literal. Mejor que crean que soy loco y no que soy gay. Eso no se puede poner en la grabación porque si lo ponen en la grabación cierran la iglesia. Pero bueno. Esa actitud que yo tomé la quita el versículo porque dice que todas las cosas se hagan con amor. Estoy trayéndole la cartera a mi esposa, yo no tengo que piensen lo que quiera la gente, yo estoy sirviendo a mi esposa y traigo la cartera tranquilo, pero yo no pensé así en ese momento. Quizá era más joven o quizás no estaba por tener problemas. Piper diría que el portarse varonilmente es una responsabilidad de valentía, de madurez, de constancia, pero que está gobernada por el sacrificio. Es una actitud varonil moldeada por el sacrificio. Dice Paul Tripp que la humildad implica la humildad de la varonilidad. Implica que nosotros amamos más servir que lo que amamos liderar. Y ojo a los hombres. ¿Qué amamos más? ¿Jefear o servir? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es el contexto del mandamiento? Bueno, el contexto fue que fue dado a la iglesia de Corinto, una iglesia llena de desorden, de división, de problemas de inmoralidad, de abusos. Yo no sé si yo prediqué ese sermón aquí. Creo que sí. Cristianos desaliñados. Primera de Corintios 1. Pablo le dice a los corintios, yo le doy gracias a Dios que ustedes están enriquecidos en todo don, en toda bendición espiritual. Ustedes son amados por Cristo. Y Pablo define a Corintio, cuando empieza la epístola, como una iglesia ideal. Y después los próximos 16 capítulos, él lidiando con problemas de homosexualidad, de fornicación, de adulterio, de robo, de falsa doctrina, de la peor iglesia del Nuevo Testamento entero. Y se llevaron 2 epístolas por lo problemático que eran. Y gracias al Señor que es así, porque así tenemos mucha instrucción nosotros para hoy. Pero esa es la realidad de que ese mandamiento se le escribe en la conclusión de una carta que le dio con todos los tipos de problemas que uno le ora al Señor, Señor, que jamás me toque una cosa así. Portaos varonilmente. Obviamente, hay un elemento de desinformación, de infantilismo espiritual, de inestabilidad y de desorden. Y si Pablo dice, portaos varonilmente, él está lidiando con los problemas de una iglesia que carecía de madurez y de estabilidad espiritual. El mandamiento es un imperativo. ¿Qué significa un imperativo? Si se acuerdan de su gramática de la primaria, es una orden, no es una opción, no es una petición de favor. Oye, hermano, tú me puedes pasar eso, es una petición de favor. Bueno, sería bueno, hermano, si hiciéramos tal cosa. Bueno, eso es una opción, una posibilidad. Pablo está diciendo, portaos varonilmente. Un mandamiento bíblico que viene del Señor. Así dice Jehová, portaos varonilmente. No es una opción, pero es un plural. Y si es un plural, significa que eso se le escribió a toda la iglesia. A las mujeres que estaban ahí también, a los niños y a los jóvenes que estaban ahí, porque en la iglesia
primitiva, ustedes sabrán que no se separaban los cultos entre hombres y mujeres. Y no se separaban los niños y los jóvenes a sus clases especiales. Estaba todo el mundo junto. Entonces es un mandamiento para todos. Porque el mandamiento, más que lidiar con el sexo o el género de una persona, está lidiando con el alma. Actúen con conocimiento y con madurez y estabilidad espiritual. No es solo a los hombres. Y por eso el texto termina diciendo y que todo sea hecho con amor. Se recordarán que en esa misma epístola, en el capítulo 13, Pablo dice, si yo tuviese todos los dones, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si tuviera toda la profecía, si tuviese toda la fe que moviera montañas, si diera mi dinero a los pobres, si diera mi cuerpo para ser quemado, si yo hiciera todo eso sin amor, de nada me sirve. Entonces, todo lo que hemos de hacerlo con amor. Ese es el bracket, ese es el paréntesis, esa es la envoltura del mandamiento. Y por supuesto, cuando se habla de amor en la Biblia, nos están señalando la fuente del amor. ¿Qué dice 1 de Juan? De Dios. No que Dios tiene amor, no que Dios siente amor, que Dios es amor. Nos lleva a la esencia del amor Dios mismo. Y esa palabra, cristotelismo, que no me la inventé yo, se la aprendí o se la copié a un profesor de teología llamado Jerry Reed, es un recordatorio de que nunca debemos desasociar o desconectar los mandamientos, los imperativos del indicativo del Evangelio. Cualquier mandamiento bíblico que empieza con arrepentidos y convertidos, siempre está conectado al Evangelio, siempre está conectado a que Cristo, Jesús, vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo, como decía en la mañana, el Evangelio que no requiere obediencia, sino que la produce. Entonces, cuando vemos un mandamiento en el Nuevo Testamento, eso es un mandamiento que lo produce el Evangelio. Está conectado al Evangelio. ¿Por qué lo decimos? Porque dice, y está más adelante, me estoy adelantando, que debemos hacerlo por fe, establecidos firmes en la fe, ese portarse varonilmente. Y dice Paul Tripp, el Evangelio establece la agenda de cómo vivimos, cómo nos relacionamos y cómo lideramos. Por eso al esposo, cuando se le dan instrucciones como cabeza de su hogar, se le dice, maridos, no sed cabezas de vuestros hogares. No, maridos, amad. O sea, el mandamiento a vuestras esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Conecta al Evangelio. Nunca se desasocian los mandamientos del Evangelio. Efesios te da toda la doctrina para que llegara al capítulo 5 y decirte ahora, como hijos amados, sed imitadores de Dios. Te estoy enseñando todo eso para que imites a Dios en tu obediencia, en tu perseguir, ser un discípulo, un seguidor de Cristo. Ahora, desde el punto de vista de la teología bíblica, si uno va a la Biblia y dice, explícame ese tema de la masculinidad en la Biblia, ¿cómo empezamos? Bueno, empezamos en un huerto donde Dios crea a un hombre del polvo de la tierra y lo llama a poblar y a sojuzgar la tierra y a gobernarla. Y Adán empieza bien. Ve a los animales, ve sus características y los nombra. Un acto, habla mucho de lo que fue la inteligencia de Adán. Piensen en los animales. Y quizá uno puede decir, mira, no habían tantos como ahora, porque después hubo mutaciones y todo eso, pero no importa. Son muchos animales y los hebreos ponían nombres en base a características o a circunstancias. Entonces, cuando Adán vio al león, le puso león porque vio algo en la majestad del león. Al tigre le puso tigre, como se diga en el idioma que él hablaba, si era hebreo o lo que sea que hablara, por sus características. Y hizo el primer taxonomista o taxidermista y biólogo clasificador del mundo fue Adán. Él empezó bien. Empezó bien porque también le puso el nombre a Eva. Cuando él vio a esta mujer hermosa que Dios le trajo, que la modeló de su costilla, por cierto. Me encanta en el hebreo que dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. ¡Pam, pam! Y lo armó. A la mujer la modeló de la costilla del hombre. Por eso la mujer es más bonita que el hombre. No es cuestión de ser heterosexual,
Colega, usted mira una mujer y mira un hombre, nosotros somos un rectángulo cuadrado feísimo. La mujer tiene formas. Dios lo diseñó así, lo ordenó así. Y empezó bien el tema. Dios también le dijo, será llamada varona, será llamada Eva, porque fue tomada del varón. Pero ese primer modelo de masculinidad se distorsionó y se perdió cuando Adán oyó a la voz de su mujer y no a la de Dios. Curioso que el texto dice que Eva le dio a Adán del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal, y él comió, y el texto dice, y él estaba con ella. Adán presenció el diálogo de la mujer y la serpiente, y no intervino, no se metió, hey, ¿qué pasó? Hey, te fuiste, serpiente, aquí el jefe soy yo. Él no hizo eso, se quedó impávido, se quedó neutro, no actuó, no tomó el liderazgo. Eva comió, le dio a él, cayó la maldición de Dios y el juicio sobre la tierra, y empieza lo que está en negritas. Empieza esto que todo hombre casado sabe. ¿Qué sabemos, hombre casado? Que tenemos una jefa en la casa que procura siempre gobernar y siempre decirnos lo que tenemos que hacer. Uno va poniendo algo, mi amor, pon eso ahí. Sí, mi amor, yo lo iba a poner ahí, pero tiene que decir que ponlo ahí. Tu deseo será gobernar a tu marido. Y a veces uno tiene que decir, mi amor, yo te amo, mi amor, yo te quiero mucho, pero no me jefees tanto, dame un chance. No procura hacerlo con amor y con cariño. A veces no lo hacemos con amor y cariño y le tenemos que pedir perdón. Pero esa es la realidad, eso es un fruto de la maldición del pecado. Recuérdenlo, hermanas, cada vez que quieran estar jefeando al esposo, acuérdense, tu deseo será enseñorearte de tu marido, le dijo Dios a Eva. Pero él se enseñoreará de ti. Ahí entró el machismo. Ahí entró el abuso del hombre. Ahí entró el abuso de género. Ahí entró la arbitrariedad, la inconsideración, la insensibilidad, la grosería, la brutalidad del hombre. Fruto de la maldición y del pecado de Adán. Y Adán falló en su misión de guardar la creación y de guardar a Eva. La dominación machista entró con la maldición. ¿Y qué vemos? ¿Cómo termina Génesis? Caín matando a su hermano. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¡Qué duro mi castigo! Él mató a uno, pero su castigo era muy duro. Tubal Caín, si a Adán lo vengarían 7 veces, a mí 70. Machazo. Los Nefilim, los gigantes que gobernaban, surgió el machismo abusivo, fruto de la caída. Y por eso necesitamos un nuevo modelo los hombres. El primer Adán falló, necesitamos al segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán en la Biblia? Jesús. Y más que un modelo, lo que necesitamos es un redentor y un salvador, que se llamó el Hijo del Hombre. Ojo, el Hijo del Hombre. Jesús vino como hombre. Y Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro modelo. Y fíjense que el texto dice, estad alerta, permanecer firmes en la fe y portaos varonilmente. ¿Permanecer firmes en cuál fe? En la fe de Cristo. Ese es el eslabón evangélico. Esto de la masculinidad bíblica, lo estoy hablando a hombres que asumo que son creyentes, y si hay alguno que no lo es, la masculinidad bíblica empieza por venir a Cristo en arrepentimiento y fe, entregarle nuestra vida, que Él nos salve, que nos dé una nueva naturaleza, que nos transforme, que nos cambie, que nos haga un nuevo hombre, creado según Dios, para imitar y ser como Cristo y crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Así es la cosa. Esto no es psicología, esto es evangelio, manifestado de una manera práctica y diaria. Jesús vino a librarnos del presente siglo malo. Y el presente siglo malo, ¿qué es? Una tierra que gime, una tierra sujeta a maldición, sujeta a esclavitud, guerras, pestilencias, hambres, injusticias, dolores, enfermedades, cáncer, orfandad, viudez, la paga del pecado, el desastre que nos dejó Adán en su legado. Y el segundo Adán vino a librarnos de ese presente siglo malo. Y empieza aquí. Él empieza reinando hoy. Él reina hoy. Estamos en el milenio.
Él está reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos de sus pies, por estrado de sus pies. Y entremos a la eternidad donde no habrá pecado, ni dolor, ni llanto, ni clamor. Y también Jesús es nuestro modelo de masculinidad. Pablo dijo, imítenme a mí, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Y cuál es el modelo de masculinidad de Cristo? Bueno, Cristo enfrentó a los fariseos con denuedo y con valor. Se paró al frente de ellos y les dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hay que ser guapo para decir eso en una multitud. A los líderes religiosos de la época. O sea, Jesús fue, no dice, al Vaticano, no, fue a la conferencia de John MacArthur. Búsquese al favorito suyo. Fue a la conferencia de John Piper. Fue a la conferencia de su teólogo favorito. Y con todos los religiosos, dijo, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Yo no estoy diciendo que John MacArthur lo sea, ni John Piper, no me malentiendan. Jesús se enfrentó al establecimiento religioso de su época, religioso y político, y los condenó porque fue un hombre con denuedo y con valor. Y fue asertivo en su enseñanza. En el Sermón del Monte, ¿tú crees que tú eres santo porque tú nunca te has acostado con otra mujer? El que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Tú crees que tú eres santo porque tú nunca has matado a nadie? El que le dice imbécil a su hermano, ya lo mató y es reo del infierno. ¿Y quién manejando no le ha pasado unos tipos que le cortó porque iba a salir a la salida que está ahí en la puerta y él viene desde allá? ¿Y qué uno dice? Dios te bendiga. ¿Eso es lo que uno dice? No. Mejor no decimos lo que uno dice, lo que piensa por lo menos. Dice Cristo, ya lo mataste. Aunque sea un imprudente, anormal, imbécil, que va cruzando del carril octavo a la izquierda para salir en 100 metros. Lo mataste, porque es tu prójimo. Así habló Jesús, fue asertivo, pero fue tierno con el débil. Sanaba a los cojos, sanaba a los enfermos. Estaba cansado y la gente llegaba ya en la casa de noche. ¿Quién es? Pedro, ve a ver. Señora, ahí hay una multitud, gente con camilla, ciegos, cojos. Que vengan mañana porque ya está bueno. Abría y empezaba a sanar. Ese era el Señor. Tierno, vi un funeral, una viuda llorando. ¿Qué te pasa? Dios mío. No llores. Le tocó el féretro y le sacó al hijo. El Señor era tierno. Nosotros no nos imaginamos la ternura de Cristo. Pablo dice, yo apelo a la ternura de Cristo. Cuando le hablaba a los corintios. Los niños venían donde él. Porque era un hombre tierno. Los pecadores lo veían y se le amontonaban. En la oficina, los más malos de la oficina iban donde él. Porque era tierno. No era un separatista como los fariseos. Era un amante del pecador. No para entretenerse en sus obras, sino para hacer luz y para redimirlos, como debemos ser nosotros. Fue compasivo, la samaritana. Me gusta el ejemplo de la samaritana, porque la samaritana esa es la hermana o la señora o la persona que uno no quiere que venga a la iglesia. No es así. Que llegue con esa falda apretada, sin falda. Y no, que no venga a dar mal ejemplo. Y Jesús le dijo, oye, llámate a tu marido, dame agua, tengo sed, dame un chin de agua. Un chin de agua, decimos los dominicanos, por un poco, dame un chin de agua. Ay, tú hablas con una samaritana. Si tú supieras quién es que te está pidiendo agua, tú le pedirías y te daría agua que salte para vida eterna. Señor, pero ¿y cómo tú vas a sacar el agua? El pozo es muy hondo. Si tú supieras con quién tú estás hablando. Y al final le reveló su pecado. 5 maridos has tenido, el que tienes no es tu marido. Y la samaritana fue al pueblo corriendo a encontrar al Mesías. ¿Pero por qué? Porque él llegó, samaritana perversa, vas al infierno. No, empezó, dame un chin de agua. ¿Y cómo uno pide agua? Dame agua. Dame un chin de agua, por favor. Con una sonrisa, uno el que tiene la sed. Deberían dar clases de evangelismo con Jesús. ¿Cuántas tonterías no hubiésemos cometido nosotros? Ese es otro tema. Aprended de mí, dijo el Jesús. Soy manso y humilde de corazón. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo lo soy de Cristo. Y por eso, mirando a Jesús,
Le hablo a los hombres ahora. Y a las mujeres también, pero a los hombres. Portaos varonilmente. Y ahora voy a entrar en algo que es más, quizás más práctico, más mundano, si quieren. Pero lo voy a decir porque es bíblico. Un hombre, y estoy hablándole a los hombres varones, como decimos los dominicanos, hombres, varones, machos, masculinos. A esos. A los jóvenes, que algún día serán hombres, varones, machos, masculinos, que tendrán sus familias. Y a las madres, para que les recuerden a sus hijos las características que deben desarrollar. Y a las abuelas y a las tías. Y a las jóvenes solteras, para que sepan en quién fijarse. Que los pectorales y los bíceps y todo eso, cuando pasan los años, caen y se vuelven barriga y uno se dobla. Cuidado. ¿Qué es un hombre? Dice Albert Mohler, Dios ha asignado a los hombres la responsabilidad de liderar en el hogar y en la iglesia, y ese liderazgo debe ejercerse en un sacrificio amoroso y sacrificial. Ojo, el liderazgo es amoroso y es sacrificial. Liderazgo no es jefear. Aquí recuerdo a un jefe que tenía en Komatsu. Era el CEO, el Chief Executive Officer de Komatsu. Y este individuo creaba lealtad y creaba amor y lealtad. Era una persona que uno decía, no, que yo no me voy de aquí, yo no me voy de Komatsu, no importa lo que me ofrezcan, porque yo no puedo dejar a Jeff. Era un líder tan genuino que uno se sentía en deuda hacia él. Se fue el micrófono, yo creo, por cierto. Un jefe crea adulonería movida por el odio. Ay, jefecito, ¿quiere café? Ay, jefecito, qué lindo, le queda la corbata. Y por dentro, ojalá y se muera. Ese es un jefe. Un líder es una persona que crea lealtad. Por ahí empezamos. Un líder planea. Proverbios 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Qué significa eso en dominicano o en gallego? Que un líder, un hombre masculino, guarda pan para mayo y harina para abril. Planea. No hay que decirle qué hacer, porque el que no planea o el que falla en planear, planea fallar. Es un dicho del mundo. Planear requiere disciplina personal. Yo no voy a dejarme llevar por cualquier invitación. No, yo no soy comunista, ni marxista, ni nada, pero voy a sonar capitalista ahora. Marxista. Yo no me voy a dejar llevar por cualquier invitación capitalista, consumista, a simplemente vivir de la dopamina que deja gastar y comprar. Mi esposo y yo tenemos un lema. Si tenemos que ir al mall a buscar corbatas, buscamos una corbata. Y si en el camino a la corbata aparecen 5 zapatos Florsheim por $1, no lo compramos. Pero son 5 pares por $1. Sí, pero yo no vine a buscar zapatos. Yo vine a buscar una corbata, que es lo que necesito. Porque el que no aprende a planearse, aún con sus gastos, va a ser un esclavo de un sistema completamente consumerista, que vive de vender dopamina. La dopamina de comprarme algo nuevo, de tener algo nuevo, que se desaparece a la semana. Y después la dopamina quiere más. ¿Y cómo la satisfago? Comprando y gastando más. Entonces, el hombre planea porque tiene disciplina personal. Además, prevé, dice Proverbios 23:3, que el avisado ve el mal y se esconde, pero el insensato pasa y recibe el daño. Mi esposo y yo caminamos casi todas las tardes, 5 o 6 veces a la semana, y caminamos más o menos 4 o 5 millas, depende de cómo amanezcamos.
y hay un evento que yo aborrezco. Cuando en una de las cruzaderas de calle aparece una luz de un rescue y de un policía. Porque ella, no sé por qué, quiere ver qué fue lo que pasó con mi amor, pero ya está el rescue y la policía ahí, deja a esa gente en paz. No te distraigas, no vayas a buscarte un problema. Bueno, el avisado ve el mal, allá está el rescue y la policía. Yo no sé si es un tiroteo, déjame irme por aquí. Pero el simple va a averiguar y se lo llevan preso, se le pega un palo, quién sabe lo que le pasa. Entonces, el hombre masculino bíblicamente prevé el mal. Trata de actuar con seguridad. Trata de pensar qué puede salir mal aquí y yo evitarme el problema. No todo se puede prever, pero muchas cosas se pueden evitar. Paul Tripp dice que un hombre debe definirse por su carácter, no por sus aficiones, por sus hobbies, por su riqueza o por sus logros. Nosotros pensamos, un hombre abre el garaje, debe estar lleno de herramientas. En mi casa hay un alicate y está oxidado, la verdad. Pero un hombre, qué bueno el que tenga herramientas y el que sea capaz de resolver todo y que sea mecánico. Yo admiro mucho a los mecánicos, por cierto, los admiro. Porque no tengo habilidades manuales y cuando yo veo a alguien que pueda arreglar algo, para mí eso es fascinante. Pero un hombre no se define por eso, ni por sus hobbies, ni por su riqueza, ni por sus logros, ni por su atletismo, ni porque juega bien golf, ni porque tiene una casa bonita, un carro grande. No, un hombre se define por su carácter. Y ese carácter planea y además provee. Y para proveer, el hombre tiene que ser tres cosas: provisor, protector y pastor. Prendas esas tres P. ¿Cuál es mi llamado con mi familia? ¿Cuál es mi trabajo en mi casa? Usted es el pastor de su casa, el proveedor de su casa y el protector de su casa. Para proveer hay que tener competencia. ¿Y qué es competencia? Es habilidad aprendida, adquirida y excelencia. Las dos cosas. Y hay que desarrollar habilidades que sean productivas. Aquí hay jóvenes, algunos en la universidad, otros que entrarán, no sé, estoy tratando de mirar a todo el mundo. ¿Y qué vas a hacer? Oh, voy a estudiar lenguaje, escritura cuneiforme egipcia. Y voy a tomar un student loan para ser un experto en cuneiforme. ¿Y tú me puedes explicar qué se hace con saber escritura cuneiforme egipcia? Usa la cabeza. Si te vas a meter en el lío de un student loan, estudia algo que cuando salgas puedas pagar el student loan porque tienes algo que se puede vender. Aprendiste algo mercadeable. Entonces, además de prepararse y ser productivo, hay que tener excelencia. Trabaja con esfuerzo y con inteligencia y añade valor. Entraron estos lentes en la fábrica aquí, mi estación está aquí. Cuando el lente sale para allá, debe costar o valer más de lo que valía cuando entró aquí. Cuando yo manipulo, sea información, sea relaciones, sea un producto, sea un servicio, cuando pasa por mis manos, debe salir con más valor. Porque yo trabajo con habilidad, con competencia y con excelencia. Y como dice Colosenses 3, 23, 24 a los esclavos, no trabajen para ser vistos por el jefe. No trabajen al ojo. Uno está barajando ahí, oye los pasos del jefe y una vez se pone que está escribiendo en la computadora. Mentira, no estaba escribiendo nada. Y Pablo dice, no, 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 no. Es a Cristo el Señor a quien ustedes sirven. Cristo siempre está contigo. Está mirando lo que tú haces. No tienes que preocuparte por el jefe. ¿Qué pasa cuando uno maneja a la velocidad límite? Yo hoy venía un poco rápido porque no quería llegar tarde. Entonces la marca era 70, yo venía 80. Desde que yo divisaba una lucecita azul a lo lejos, yo una vez bajaba el cruise control. Porque uno está atento. ¿Qué pasa cuando uno anda a 70? Te importa que venga un helicóptero de la Guardia Nacional, yo ando a 70 millas por hora, aquí nadie me puede poner la mano. Esa es la vida. Siempre estamos frente y delante de Dios. Trabaja con excelencia, trabaja con ética, trabaja porque es a Cristo el Señor a quien sirves. Y dice Pablo, de Cristo el Señor recibiréis la recompensa de la herencia. No trabajes por el salario. Trabaja con excelencia, el salario viene solito.
trabaja de tal manera que cuando vayan a hacer layoff, digan, no, a Jorgito no. Pueden votarlos a todos, pero a Jorgito me lo dejan. Yo recuerdo una ocasión que cerraron una división donde yo estaba, de 130 personas, quedaron 20. Y había un jovencito de 17 años que lo habíamos contratado para ser archivista, para hacer filing, el carrito de los files. Y yo llamé al CEO que le mencioné ahorita, y le dije, Jeff, a Albert no me lo pueden sacar. Porque Albert no es que el que hace el filing, no es que cuando se me va fulana, él es el que sabe manejar el SAP. Y cuando se va el otro, él es el que sabe manejar el programa de logística. Porque el muchachito llegó y se aprendió todo lo que se podía aprender. Y hoy es un manager en Burger King. Y era un niño, pero trabajaba con tanta excelencia que se fueron vicepresidentes, se fueron ingenieros, se fueron todo tipo de expertos, pero el muchachito archivista se quedó porque era excelente en lo que hacía. Así debemos trabajar. ¿Por qué? Porque es a Cristo el Señor a quien servimos. El resto viene solo. Y debemos trabajar con perseverancia, que no es más que ser diligente y ser consistente. Las manos diligentes, dice Proverbios, prosperarán. Y esa virtud olvidada de la tenacidad junto con la resistencia bajo presión. Porque hay gente que se aburre. Cuando yo reviso el currículum de alguien y en los últimos 20 años ha tenido 15 empleos, lo pongo a un lado. Porque tú me estás diciendo que cada 18 meses tú te aburres de lo que haces y tienes que salir a buscar otra cosa. No estoy diciendo que hay que quedarse en el mismo empleo toda la vida. Yo sé que mi generación es diferente. Yo tengo 36 años en el mismo lugar. No sean aburridos como yo, no. Pero hay otro extremo. Hay que aprender a ser perseverante y consistente y vencer la monotonía del aburrimiento. Hay gente que necesita algo nuevo, algo nuevo. Hay hombres que necesitan una mujer nueva. Hay mujeres, un hombre nuevo, un amor nuevo, un novio nuevo. Y al final te vuelves esa artista famosa que se casa y se descasa cada 5 meses. No voy a mencionar el nombre de la pobre porque no es justo. ¿Ustedes saben de quién estoy hablando? Hay que tener consistencia, perseverancia, diligencia. El bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. Proverbios 13:22. Si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. Y porque los hijos no tienen responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Voy a decir algo aquí y a lo mejor piso un callo. Bien, si piso un callo, excúsame, pero lo voy a decir. No es justo que nosotros los padres, por no ser responsables, estemos contando con nuestros hijos para que nos mantengan en la vejez. ¿Usted se imagina el mundo que le va a tocar a sus hijos? ¿Usted se imagina lo difícil, lo caro que están las casas y cada vez más caras y más costosas? Y entonces que cuando yo tenga 80 años, que mis hijos tengan que cargar conmigo, porque yo no me tomé la molestia de no comprar corbata si yo no necesito corbata. Porque yo no me tomé la disciplina de no llevarme del catálogo de Costco ni del catálogo de Walmart. Yo sé que puedo estar pisando un callo, porque no todo el mundo tiene esa posibilidad. Lo entiendo. Pero somos los padres los que atesoramos para los hijos, no los hijos para los padres. Yo tengo una hija especial y su mamá y yo le dijimos a los 2 hijos, ni ustedes ni sus esposas tienen responsabilidad de mi hija especial. Dios nos la dio a nosotros. Problema nuestro. Estamos orando y ya sabremos qué haremos cuando muramos. No es su problema. Por la gracia de Dios, porque ambos son creyentes, dijeron, no papi, esa es nuestra hermana y la cuidaremos. Lo dijiste tú, no te lo impuse yo. Cuidado. Y yo sé que pisé un callo. Excúseme si le pisé el callo. John Maxwell dice, un líder es aquel que conoce el camino, sigue el camino y muestra el camino. El líder planea, provee y pastorea. Pastorea, camina con Dios, y caminar con Dios implica que somos hombres de oración y de escritura. Y siempre tenemos conciencia de la presencia de Dios.
y demanda piedad. La palabra en inglés, aquí muchos hablan en inglés, godliness. A mí me encanta la palabra piedad en inglés, godliness. Looks like God. Eso es piedad. Imitadores de Dios como hijos amados. Un líder que pastorea tiene que conocer, requiere de conocimiento. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un mandamiento, no es una opción. Hermano, tenemos una clase de teología para los que quieran crecer. Que Pedro dice, no, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. No es una opción, es un mandamiento. Y un hombre bíblico debe pastorear y para pastorear debe caminar con Dios, debe conocer la palabra de Dios, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso de los sentidos o por el uso o el conocer tienen los sentidos ejercitados en discernir el bien y el mal, dice Hebreos 5:14. Y un hombre masculino bíblicamente lidera su casa. El hombre es cabeza. Fíjense que el texto no dice el hombre debe ser cabeza. Es. Colega, ya usted es cabeza. Que usted sea una mala cabeza, eso es tema suyo. Pero ya es cabeza. Esa es su definición. Si usted no ejerce su rol, eso es un tema pecaminoso suyo con Dios. Pero esa es su definición. Ya lo eres. ¿Eres buena cabeza o mala cabeza? Eres el proveedor principal como cabeza. Y entiendo que hay circunstancias que ameritan 2 salarios. Pero la meta es ser proveedor principal. Entiendo que la vida en Virginia es muy cara. La vida en Estados Unidos es carísima. Y entiendo que muchos emigraron ya con cierta edad y no pueden con un solo salario. Lo entiendo, lo entiendo. No estoy diciendo que las mujeres no trabajen. No, no. No es eso lo que dije. Entiendo. Pero el hombre está llamado como cabeza a ser el proveedor principal. Y si no puede a tener esa meta, a tener ese ideal, a hacer ese esfuerzo, liderar implica instruir, pastorear, enseñar, guiar, trazar la visión y dirigirla. Usted es el que tiene ese trabajo. Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo se ve eso en tu casa? ¿Quién dice que se levanten temprano para llegar a la iglesia temprano? ¿Quién dice que entren a la reunión de Zoom del grupo pequeño o que vayan al grupo pequeño? ¿Quién dice cuál es la prioridad en tu casa? ¿Quién dice es hora de leer la Biblia y orar y hacer el devocional juntos como familia, aunque sean 3 minutos? Ese es tu trabajo, hombre. No como un dictador, sino como un siervo que lidera con ejemplo y con amor. Me encanta Juan 13. Llegada la hora de Jesús ir al Padre, sabiendo que él había salido de Dios y que a Dios iba. Sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Es decir, Jesús sabía quién él era, Dios en la tierra, y volvía a su Padre. Llegaron los discípulos con los pies sucios, se sentaron todos tranquilos. Él se quitó la camisa, se amarró una toalla, tomó un lebrillo, lo llenó de agua y empezó a lavarle los pies. Y cuando acabó, le dijo, ustedes me llaman Señor y Maestro y lo hacen bien porque yo soy el Señor y el Maestro. Ustedes tienen que hacer lo mismo los unos con los otros. Ese es nuestro ejemplo de servicio. Los tuyos deben sentirse seguros bajo tu amparo. Lo digo otra vez. Tu esposa y tus hijos deben sentirse seguros bajo tu amparo. Yo tengo una pesadilla. Todavía me da. Un trauma de niñez. Mi padre era un padre ausente. Él iba a la casa 2 veces a la semana. Y mi madre era una persona muy nerviosa. Y siempre tenía miedo de que iban a entrar los ladrones a la casa. Y mi padre siempre portaba armas. Y a mí esta pesadilla recurrente me da, que yo soy un niño, estoy en mi casa, vienen los ladrones a invadir la casa y mi papá está en la casa.
Y yo empiezo a vocearle, papi, papi, hay ladrones, pero tú estás aquí con tu pistola, defiéndenos. Yo no lo conocí eso como niño. Por eso me da la pesadilla. No deje que tus niños tengan esa pesadilla. Y yo no con eso no estoy deshonrando a mi padre. Estoy diciendo las cosas como son. Tus hijos y tu familia deben sentirse tranquilos porque tú eres un hombre estable que prevé, provee y pastorea. No, ¿con qué va a salir papi ahora? ¿Con qué va a salirme este hombre? ¿Qué nuevo negocio me trae? ¿Qué nueva inversión va a hacer? Y viven en esa ansiedad de que no saben. Ese es tu trabajo, que ellos se sientan seguros y amparados contigo. Y protege a los suyos, defiende, cuida, protege, es parte del rol. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos en Getsemaní? Cuando vino la guardia pretoriana, los Navy SEALs de Roma, a buscarlo. ¿Dónde está Jesús Nazareno? Yo soy. Y si a mí buscáis, dejad ir a estos. Y protegió a los 11 discípulos. Llévenme a mí, pero ellos no lo tocan. Ese es el ejemplo de masculinidad. Y Cristo, el verdadero hombre, que no dominó, sino que se entregó. Y ahora llama a su iglesia, hombres y mujeres, a que seamos valientes, pero en amor. No es la valentía de Terminator, ni de Rambo. Es valentía en amor. Y por eso Pablo escribió, portaos varonilmente, sed fuertes. Todas vuestras costumbres sean hechas con amor. Y aquí se acabó mi tiempo. Yo tenía algo para las mujeres. Bueno, esta cita de Mark Dever, de que la iglesia no necesita más hombres que puedan dominar, sino necesita hombres que puedan liderar sirviendo, enseñando y entregando sus vidas. Y yo tenía algo para las mujeres, pero no me da el tiempo. ¿Seguro? Es breve, son nada más 3 láminas. Que conste que oí muchas voces femeninas diciendo, sí, sí. A los varones, por favor, me rodean y me defienden cuando me quieran apedrear ahí afuera. Porque son ellas las que me van a querer apedrear. Aquí hay jóvenes solteros. Y hay jóvenes. Entonces yo voy a decir algo y la tercera se va a quedar en el aire. Hermanas, les voy a dar un truco. Un truco de 37 años de matrimonio. Uno de amores, 37 de matrimonios, 3 meses y 1 semana. Contado lo tengo. Con esa misma que está ahí. Un hombre es el ser más fácil de dominar. Le voy a dar el truco. Ustedes han visto el panel de un avión, ¿no? Oye, pero estos pilotos son unos genios. ¿Cómo saben todo lo que hacen? Todos esos botones. Esa es la cabina de una mujer. La cabina de nosotros es donde está un switch on and off. Una cosita dice que aquí se prende y aquí se apaga. ¡Listo! Nos dicen lo que quieren y lo entendemos, ¿sí o no? No nos manden señales. Mi amor, ¿tú quieres algo? No. No, yo voy y me como lo mío. ¿Y por qué no me diste? Pues tú me dijiste que tú no querías nada. Eso es por ajá. Entonces, mis amadas hermanas, miren, los hombres necesitan 3 cosas. Respeto, admiración y lo otro. Lo dejo ahí. Bien. Usted hace esas 3 cosas. Y su esposo come de ahí. Respeto, admiración y el deber conyugal. No humillen a su esposo, ni lo disminuyan. Si lo van a amonestar, háganlo para elevar, para construir, no para denostar. No lo humillen en público, no lo desprecien. Yo he dado consejerías matrimoniales a hombres jóvenes en sus años 20 que deciden que no quieren tener relaciones sexuales con su esposa, que es joven y bonita y atractiva. Y ese hombre no siente ninguna atracción por esa mujer, por cómo lo maltrata.
Esto no es teoría. Me he pasado algunos añitos casado y ayudando a gente que se casó. Hermanas, ustedes tienen que aprender a elevar, subir, construir, bendecir a sus esposos. Nada como cuando una esposa admira y respeta a su esposo. Le voy a decir algo que suena mal, pero lo voy a decir. Mi esposa dice que yo soy su predicador favorito. Dice, y después de ti, Sugel Michelén. Oigan, Sugel Michelén. Digo, mamá, pero tú me conoces. Tú conoces todos mis pecados y todas mis debilidades. Tú me has visto en lo peor de lo peor. Me dice, sí, por eso mismo es. Por eso es. Porque veo tu sinceridad. Y ya, yo no me cambio por John Piper, yo no me cambio por Sugel. La que duerme conmigo dice que yo soy su predicador favorito. Yo me harto de oírme a mí mismo. Yo predico corto porque yo me canso de oírme. Yo. Imagínense ella. Y le predico el mismo sermón. Este sermón es la 4ª vez que lo oye. El mismo sermón. Y siempre me dice, ay, qué bueno, esta vez fue diferente. El mismo sermón. Pero con eso ya me mató. Me mató. Con eso se gana que cuando alguien me invita a algún sitio, no, pero mi esposa va. Nunca se queda. Mi fan principal. Dice la escritura en Génesis que Dios, cuando vio que el hombre estaba solo y que no era bueno que estuviese solo, después que nombró los animales, no es bueno que esté solo, le haré una ayuda idónea. Y esa palabra es muy hermosa, porque lo que Dios dice, yo le voy a dar un auxilio, un socorro y un apoyo fuerte. Hermanas, esas son ustedes. El auxilio, el socorro y el apoyo fuerte de sus esposos. Y no tiene nada que ver con inferioridad. Eso es parte del machismo que trajo la maldición del pecado. En el Antiguo Testamento usa esa palabra, eser, para hablar de la ayuda de Dios. El socorro de Dios, la ayuda de Dios. La misma palabra que se usa para Dios ayudarnos. Le dice, yo le voy a dar una ayuda idónea. La esposa es, lo quiero decir con cuidado porque no quiero cometer una herejía, pero es la representación de la ayuda de Dios para un hombre. La misma palabra. Ese es su trabajo, hermanas. El socorro y la ayuda de sus esposos. El esposo tiene que sentir que si tuvo un logro, yo no aguanto a cuándo llamar a mi esposa y decirle, mi amor, oye lo que me dijo el jefe hoy. O si tiene una tristeza, no sé cuánto esperar para contarle a mi esposa de mi tristeza. Porque ella es lo que Dios dejó en lugar suyo para que fuese su ayuda y su socorro. Idónea para él. Le haré su contraparte adecuada, es la palabra literal. Su contraparte correspondiente, cara a cara con él. ¿Recuerdan? El principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra, el verbo era con Dios, el verbo estaba cara a cara con Dios. Yo le voy a dar una ayuda que esté cara a cara, de frente a él. Y no significa un asistente ni una subordinada, sino una equivalente, una complementaria. Ese ejemplo es un gear, un engranaje. ¿Qué es más importante en un engranaje? Los que son mecánicos, ¿el ring gear o los pinions? Los dos. ¿Y qué es más importante? ¿El spline o el groove? Los dos. Si suelto el ring gear y lo tiro ahí, no me sirve. Y si pongo el piñón suelto, no me sirve. Y si no encaja spline con groove, tampoco, no se mueve la rueda. Esa es la mujer. No es un ser inferior. Cada vez que un hombre me dice, no, porque mi mujer no se somete. Porque tú eres un loco viejo. Tú eres un imbécil que no has sabido entender cómo vivir con tu esposa sabiamente. Es una coheredera de la gracia, dice Pablo. Maridos, vivir con ella sabiamente como coherederas de la gracia, como a un vaso más frágil. Y es curioso porque ese vaso frágil lo tengo que tratar como un vaso más frágil y es más frágil.
O sea, yo peso 206 libras y mi esposa pesa 115. Obvio que es más frágil. Yo mido 5 libras y ella mide 4 onzas y medio. Hay que decir el medio, porque si no se arma un lío. Obvio que es más frágil. Además, su estructura emocional es diferente a la mía. Yo no tengo las hormonas que tienen las mujeres. Aunque en mi casa el emocional soy yo y la firme es ella, pero esa es una excepción que confirma la regla. La realidad es que ese vaso más frágil hay que vivir con ellas sabiamente y tratarlas con la delicadeza de que Dios me dio esta ayuda complementaria, me dio esta representación de Él para que sea mi soporte y mi auxilio, pero tratarla al pasito, como uno trata la computadora, al pasito, el teléfono, al pasito. Uno no lo trata igual que un pedazo de hierro, que un pedazo de ladrillo. Lo mismo. La mujer que está cara a cara frente a mí con un rol diferente, en el que yo soy la cabeza, sí, pero es una cabeza que ama y que sigue. Y mi último punto es la ilustración en la economía de la Trinidad. El Padre está sobre todos y es sobre todos. Envió al Hijo y el Hijo dijo, mi placer, mi deseo es hacer la voluntad de mi Padre. Esa es mi comida. Y el Hijo y el Padre envían al Espíritu. El Espíritu se somete al Hijo y al Padre. El Hijo se somete al Padre. Y el Padre está sobre todos. Ahora, ¿el Hijo es menos Dios que el Padre? ¿O el Espíritu es menos Dios que el Hijo o el Padre? No, es Dios. Un solo Dios. 3 personas con la misma gloria, esencia, honor, poder, atributos. Pero hay una economía en la Trinidad. Y así Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. La mujer imita a Cristo en su rol. La mujer imita a Cristo en su obediencia y en su docilidad al Padre. ¿Y quién es Cristo? A quien Dios exaltó sobre todo nombre, le dio el nombre sobre todo nombre, lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué dice Efesios 1? Que fue el propósito de Dios con el universo y la creación. Reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos en Cristo y exaltar a su Hijo sobre todo. Y a ese que el Padre decidió exaltar, Él dijo, sí, pero yo no vine a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. ¿Se dan cuenta, hermana? Que también el Evangelio está metido en el matrimonio y en nuestros roles. Y hasta ahí llegó la clase. Que Dios use su palabra. Hubiera tenido tiempo para preguntas y respuestas, pero se acabó el tiempo. ¿Vuelvo otra vez? Bueno, hablen con el pastor Jorge. Pero ya Jorge me dijo, no. Cuando tú vengas, tú te invitas solo. Así que está bien.